Estamos desarrollando el módulo número 8 y hablando acerca de las distintas modalidades de contratación. Estuvimos hablando del contrato de concesión, del contrato de transferencia de tecnología, entre el contrato de agencia y otros tipos o modalidades de contratos. Y también queríamos abordar el tema relacionado con las regalías. Las regalías consisten en la compensación que debe pagar el licenciado al licenciante y también recibe el nombre de canon. La palabra regalía tiene sus orígenes en la época en la que el rey tenía derechos exclusivos sobre ciertas cosas, como por ejemplo las minas de plata, las carreteras y otros bienes, cuyo uso consentía mediante el pago de una regalía, es decir, que se le pagaba al rey por utilizar este tipo de bienes. Se hizo y se siguió utilizando este mismo término referido al uso o al derecho de cesión, en este caso de las patentes, que es lo que más conocemos con este nombre. El contrato de edición es aquel por el cual una persona llamada editor se compromete a publicar o a difundir a su costa entre el público la obra intelectual que el autor de la misma o sus causavientes se obliga a entregarle con tal objeto. Acá vamos a hacer un punto y vamos a aclarar a qué se refiere con editor o causavientes. El que originó el manuscrito, el que lo realizó, puede estar fallecido y sus causavientes, es decir, sus herederos o aquellas personas sobre quien recae esta propiedad, entre comillas, pueden pedir o solicitar a un editor la publicación de ese libro, de ese original. Por lo tanto, tanto la persona que lo escribe como sus causavientes pueden solicitar a un editor y entregar el original con el objeto de la publicación. Hecha esta aclaración, continuamos diciendo que el editor carga con los riesgos económicos de la edición y obtiene los beneficios que la misma pueda producir, descontando por supuesto los derechos que correspondan al autor. Los derechos de autor suelen percibirse en forma de porcentaje sobre las ventas o bien por una percepción de cantidad global por edición, o sea, es decir, que pueden fijarse porcentajes de acuerdo al cantidad de libros vendidos o bien se pueden pautar otro tipo de pagos. ¿Cuáles son las características? Al igual que otros contratos, podemos observar que son consensuales, es decir, que hay partes que prestan consentimiento, son formales porque están inscritos en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, es bilateral por medio de las partes que se obligan recíprocamente, es oneroso y sabemos que existe un pago, un dinero por la realización de ese tipo de contrato, es aleatorio en la mayoría de los casos, las partes pueden saber a cuánto ascienden sus beneficios, es comercial porque considerando la reproducción, difusión y venta de ejemplares es una función comercial y es nominado porque está expresamente regulado por la Ley 11.723 del Código Civil. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones en este contrato en particular? Con respecto al autor, en caso de perderse la obra, debe efectuar un depósito legal y devolverle los manuscritos originales inmediatamente de ponerse en venta la edición. Con respecto al editor, tienen el deber de reproducir la obra, de difundirla o venderla, de pagar la retribución pecuniaria al autor, de respetar el derecho moral del autor, de permitir al autor el contralor y también tiene la obligación de rendirle cuentas, indemnizar al autor por pérdidas o destrucción de la obra, obligación de devolver los manuscritos al autor. Y por otro lado tenemos la extinción de estos contratos, que como sabrán, además de las causas normales, pueden existir otras, como por ejemplo la pérdida o la destrucción de los originales de la obra, la resolución por incumplimiento del autor al editor, la expiración por el plazo contractual, el agotamiento de la edición o por muerte o incapacidad tanto del autor como del editor. Vamos a avanzar ahora sobre uno de los contratos más populares dentro de la industria comercial, que es el contrato de publicidad.
El contrato de publicidad es aquel por el cual una empresa de publicidad, mediante un precio convenido, se obliga a divulgar para atraer al público noticias que el enunciante le encomienda. ¿Cuáles son las características? Es innominado, por supuesto que también es bilateral, es oneroso, es no formal, es conmutativo y es intuito personae. Otro de los contratos fundamentales para la actividad comercial y muy difundido en la actualidad es el contrato de leasing. La palabra es de origen sajón, es decir, una palabra que proviene del inglés y proviene del verbo to lease, que significa arrendar o dar o tomar en arriendo. Existen varias teorías que explican la naturaleza jurídica del leasing, tales como la teoría de locación, que no vamos a desarrollar en gran profundidad, pero sí ustedes lo pueden leer y observar a través de sus apuntes. La teoría de una promesa sinalagmática de locación, la teoría del mandato, la teoría de venta y locación, la teoría de contrato de crédito, y existen dos tipos de leasing, el leasing financiero y el leasing operativo, los cuales son muy diferentes. El leasing financiero es el contrato por el cual el arrendatario se obliga a pagar ciertas cantidades al arrendador, quien se compromete a poner a su disposición un bien o producto a las indicaciones de aquel. El leasing operativo, en cambio, es practicado por los fabricantes, distribuidores o importadores del bien, y a diferencia del anterior, en que el arrendador es una entidad financiera, su característica principal es la de ser revocable por el arrendatario mediante previo aviso. Su término de duración es corto, con la posibilidad de rescisión previo aviso en cualquier momento. Con este tema finalizamos el módulo número 10 y hablamos, por supuesto, del leasing, que es una de las modalidades de contratación muy importantes tanto en nuestro país como en todo el mundo comercial, el mundo financiero. Y es importante que recuerden sobre este tema que el leasing es un alquiler con opción a compra, es decir, que una vez finalizado el contrato, el arrendador puede comprar ese bien o devolverlo de acuerdo a lo pactado.